Bienvenidas a un episodio más del programa Mujer de Palabra. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy sensible titulado ¿Hay respuesta para el sufrimiento humano? Y justamente para tratar este tema tenemos a una invitada que se llama Patricia Ceballos. Ella es licenciada en periodismo, es máster en relaciones públicas, es esposa y madre de dos niñas. Patricia, quisiera que por favor pudieras saludar a la audiencia, presentarte, queremos conocerte. Gracias, Pati, por la invitación. Buenas tardes, mujeres. Buenas tardes a todas las que están conectadas ya a través de las redes sociales, aquí en este episodio de Mujer de Palabra. Gracias por la invitación y encantada de tocar un tema bastante interesante y profundo también, sobre todo para nosotras que vivimos tanto y que profundizamos tanto y que pensamos tanto en cualquier etapa de nuestras vidas. Claro, ¿no? Porque de cierta forma en esta vida todas experimentamos de alguna manera dolor físico, dolor emocional, porque el dolor o el sufrimiento aparece muchas veces de manera repentina, ¿no? Sí. Algunas veces como un tsunami, y muchas veces nos llega de manera sorpresiva, ¿no? De repente una enfermedad, la muerte de un ser querido, una traición, problemas familiares. ¿Qué preguntas nos hacemos habitualmente cuando sufrimos, Patricia? Bueno, una pregunta muy repetitiva que es ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios no responde quizás mi oración o por qué no resuelve el tema? ¿Por qué Dios ausenta su paz en mí? Creo que son preguntas que nos hacemos muchas cuando estamos en medio del dolor o del sufrimiento. Claro, el sufrimiento como que nos descuadra un poco, ¿no? Sí. Como que luchamos, nos resistimos, porque a nadie obviamente le gusta sufrir, ¿no? Luchamos con esas experiencias personales, familiares, ¿no? Pero estas experiencias justamente sacan a luz esa necesidad que tenemos de crecer, de madurar, de aprender, y también nos reta a confiar un poco más de repente en Dios, ¿no? Y en la literatura hay muchas voces que han tratado el tema del sufrimiento, y tal vez una de las más representativas es la del poeta César Vallejo, ¿no? Sí. Nuestro poeta, nuestro gran peruano, poeta, ¿no? Poeta representativo de la poesía peruana y universal, y ¿no? de la poesía universal, por supuesto, ¿no? Esa voz auténtica de César Vallejo inició una nueva época, ¿no? De la poética del Perú, ¿no? Y quisiéramos empezar justamente este programa leyendo uno de sus poemas más conocidos que habla del tema del sufrimiento, que es Los Heraldos Negros. Y hemos decidido leerlo entre las dos porque es un poema realmente trascendente, es un poema que podemos decir profundo, es un poema realmente maravilloso. En algún momento también lo hemos vivido en nuestras vidas. Sí. Y creo que todas las que están escuchándonos sí, también. Yo creo que sí, ¿no? De repente en la secundaria, en la juventud, de alguna forma de repente en las escuelas nos han hecho leer el poema, pero quienes gustan por la literatura es un poema que lo tienen grabado en la mente, ¿no? Sí. ¿Qué tal si lo leemos? Perfecto. A ver, yo empiezo, ¿no? Dice así: Adelante. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como que cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos de todo lo vivido y se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Mucho para analizar, pero en este programa no vamos a hacer una exégesis literaria, ¿no? Eso es lo que quiero que quede claro. Pero si vamos a hablar del dolor humano, no podemos dejar de tratar a Vallejo como un referente, ¿no? Como un referente de que en su poesía él trata del dolor humano, del sufrimiento del ser humano, de una manera realmente transversal, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que lo traíamos a colación para ustedes, queridas
querida audiencia, queridas amigas que nos están escuchando. ¿Cuál es el contacto inicial, Patricia, que tú tuviste con la poesía de Vallejo? Bueno, lo has anticipado. En la etapa escolar, secundaria, básicamente, una experiencia bonita con un profesor de literatura que justamente puso en uno de los bimestres un concurso de declamación, y los heraldos negros pues era como que el trofeo de todos que queríamos participar, y de alguna otra manera caló mucho también con respecto al concepto del sufrimiento, y se pudo participar, pero no solamente Vallejo. En realidad este profesor de literatura nos instó mucho a la lectura de Lorca, Pablo Neruda, William Shakespeare, entre otros representantes también. Pero César Vallejo, como poeta peruano, tuvo su lugar importante en el estudio. Sí. Bueno, para contarles, mi experiencia con Vallejo también nace de mucho atrás, desde mi adolescencia, y justamente cuando yo publiqué mi segundo poema fue, porque el primero en una revista literaria, el segundo poema que publiqué fue dedicado a Vallejo, respondiendo a sus versos, ¿no? Y fue una experiencia muy hermosa publicar cuando estaba en la universidad a los 18, 19 años en la revista Lluvia. Allí publiqué justamente un poema dedicado a él, ¿no? Entonces, aunque la temática de Vallejo no es solamente acerca del sufrimiento, sino es mucho más amplio. De todas maneras, nosotros queríamos tratar acerca de él un poco, intercalando con otras reflexiones que vamos a hacer como respuesta al sufrimiento, porque Vallejo realmente es el vocero, podríamos decir, del hombre que sufre, ¿no? Muchos han dicho que no es el sufrimiento de un solo hombre, sino de muchos hombres. Entonces, para nosotros él es el vocero del ser humano que sufre, ¿no? Y en las interrogantes que él se hace en sus poemas, son las interrogantes que de repente muchas de nosotras nos hacemos. Así es. Cuando estamos sufriendo, ¿no? Así es, y dentro de su poema siempre hay ese reclamo, ¿no? Ese reclamo a estar cerca de lo divino, va sugiriendo que el mundo y su propio desarrollo en realidad está marcado por la desgracia desde su nacimiento, desde el principio. Entonces, por ahí básicamente Vallejo dice, cuando dice mi existencia surgió cuando Dios estuvo enfermo, diciendo que él estuvo huérfano, por eso Vallejo se quedó solo, se sintió desamparado, no atendido. Básicamente es como que Dios no estuvo en sus plenas condiciones. Sí, ese verso quería ir, ¿no? Ese verso quería ir. No sé si ustedes, amigas, lo conocen, pero uno de sus versos, de uno de sus poemas dice así, ¿no? Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Y realmente la primera vez que yo escuché ese verso me impactó mucho, ¿no? Me impactó mucho y me pregunté qué había querido decir Vallejo cuando dijo eso, ¿no? Y bueno, Patricia lo está explicando de alguna manera, ¿no? O sea, una crisis espiritual, ¿no? Concebía la ausencia divina en su vida. Pensaba que había venido a este mundo sin un propósito, sin guía moral, sin sentido trascendente, que Dios no estaba en su sitio cuando lo creó, ¿no? O si existía, no estaba en las condiciones de cuidar de él, ni de nadie, en ese momento que él nació, ¿no? Entonces, terrible el sentirse totalmente abandonado de Dios desde su nacimiento, como bien está diciendo Patricia, ¿no? Entonces, amada mujer, de repente, en ese mismo momento, tú te estás sintiendo así, abandonada, huérfana, sin Dios, porque de repente estás sufriendo, ¿no? Y nosotros de alguna manera desde aquí queremos darte esperanza. Queremos decirte que si estás sintiendo eso porque estás sufriendo y es lícito de repente que te sientas así, queremos decirte de que hay una respuesta para ese sufrimiento. Y para eso queremos un poquito hablar de nuestra experiencia de repente, para darte ánimos, ¿no? Porque nosotros también ya lo hemos pasado. Y quería preguntarle a Patricia hasta aquí cómo has gestionado tu dolor, tus pruebas, tus luchas en tu vida. Bueno, en realidad, gracias por la pregunta. Pero yo quisiera iniciar dando el marco de cómo surge el sufrimiento en la humanidad. Y creo que todas estamos clarísimas que nace desde una perspectiva bíblica. Hay que recordar que nace a raíz del pecado y de la desobediencia. Desde la creación de Dios, las dos primeras personas, Adán y Eva, pecaron, desobedecieron, y desde ahí nace este cambio sobre el concepto del sufrimiento y del dolor, que luego se pasa al dolor físico cuando Eva tiene sus primeros hijos y da el parto, da luz con dolor, ¿no? El libro más leído del mundo, que es la Biblia, narra historias muy interesantes acerca del sufrimiento y dolor de muchas mujeres, que podemos tomarlas como ejemplo, ¿no? La misma María, Madre de Jesús,
podríamos hablar de Ana, podríamos hablar de Noemí, que perdió no solamente a sus 2 hijos, sino que quedó viuda, a su esposo, y a su esposo, y que no solamente sufrió, sino que tuvo mucha amargura en su corazón, y de ahí destilan ciertas características, porque cuando uno sufre, nace el miedo, nace la ansiedad, nace la amargura, y lo doy una serie de características o digamos así situaciones que nos vuelven más dura, más con ciertas respuestas de repente no adecuadas, pero no quedó esto ahí con eso. Ellas no quedaron con su dolor, no quedaron con sufrimiento, sino que estas historias muestran la capacidad también de las mujeres que pueden enfrentar el dolor con la fe y con la esperanza, ¿no? Y encontrar esperanza en medio de la adversidad es lo que nosotros donde nosotros debemos apuntar, ¿no? La esperanza en quién, la esperanza en Dios, la esperanza en ese Dios que Vallejo quizás lo tenía de manera lejana o lo percibía así, porque se sentía huérfano, porque se sentía solo. Bueno, yo les podría decir que también de alguna manera he atravesado pruebas en la vida, dolor como todo ser humano, y soy una mujer de fe, pero a veces también mi fe ha tambaleado, como de repente la fe de algunas de ustedes, ¿no? Yo puedo decir que un día yo experimenté una crisis de fe, porque sentía que Dios no me respondía, sentía de que estaba pasando el tiempo y las pruebas no cesaban, el dolor no cesaba, y en determinado momento yo cerré mi corazón y ya no quería orar, ya no quería pedir, y experimenté lo que se llama una crisis de fe, ¿no? Pero después de un rato, no recuerdo de cuánto tiempo exactamente, yo hice lo que justamente recordé que debía hacer, que dice que uno debe derramar su corazón delante de Dios, porque dice que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia, y que Dios le agrada que uno se acerque a Él cuando tiene un dolor y derrame su corazón, ¿no? Y de esa forma Dios me ministró y yo pude, como lo que tú dices, ¿no? Darle mi amargura, yo se la pude entregar en sus manos para que Él me pueda ministrar y para que Él pueda tomar esa amargura en sus manos y pueda limpiar ese corazón y me pueda enseñar a confiar nuevamente, ¿no? Entonces todo es un proceso de madurez en la que vamos aprendiendo, porque el sufrimiento también nos lleva a eso, a buscar una intimidad con Dios, ¿no? Y lo que yo veo es aquí que Vallejo también buscaba eso, ¿no? Por momentos él sentía que Dios era como etéreo, ¿no? Pero en otros momentos en su poesía se ve que él busca desesperadamente cómo asirse a la divinidad para soportar ese dolor humano. Él busca de todas maneras a Dios. Y creo que de alguna manera a todos nos pasa, ¿no? Cuando sufrimos, volteamos los ojos a Dios también, ¿no? Porque en el momento que sufrimos, ahí nos acordamos que hay un Dios. Claro, que hay un Dios que aparece existe, como ¿no? una especie de nueva óptica, ¿no? De entender que podemos tener respuesta en alguien más, en alguien que tiene un poder mayor, en alguien que sí nos escucha. Y no es que sea la última alternativa, pero está ahí para atendernos, para escucharnos, porque hay un claro ejemplo del sufrimiento de alguien que sufrió de manera integral, que seguramente más adelante lo vamos a tocar. Pero yo solamente quería añadir algo en la pregunta que me hiciste anteriormente: ¿cómo gestionamos el dolor de manera particular? Y ahora escuchándote con este testimonio que has brindado, es desde una óptica de fe y de perdón. Es muy importante perdonar. Es muy importante entrar a este proceso de aprendizaje donde tú perdonas, pides perdón, y donde entiendes que en esta etapa Dios te restaura y Dios te sana. Pero hay que tomar decisiones, ¿no? Y estas decisiones es dejar el sufrimiento, dejar el lamento y entender que Dios realmente quiere lo mejor para nosotras y nos permite salir del lamento y ponernos en una etapa totalmente distinta, sanas, libres, restauradas. Sí, Dios siempre va a querer nuestro bien, ¿no? Pero quisiéramos ahondar un poquito más en esta poesía del gran poeta. Lo estamos tomando como un referente, ¿no? Sí. O sea, no estamos haciendo un análisis, como digo, grande, ¿no? Así que nos perdonen los estudiosos de Vallejo y los grandes analistas, ¿no? Pero sí queremos sacar cosas importantes. Yo había analizado acá, había titulado esta parte, este segundo bloque, 3 poemas, 3 gritos desgarradores. 3 poemas, 3 gritos desgarradores, ¿no? El primero ya lo habíamos leído, Los Heraldos Negros. Vemos que es un desgarro interior
el sufrimiento humano está allí presente como una fuerza inexplicable, ¿no? Inevitable y profundamente injusta para el corazón del poeta, ¿no? Vallejo convierte el dolor en un símbolo universal de la condición humana y da un grito desesperado de dolor en el cual no encuentra todavía respuesta, ¿no? Y ve a un ser humano vulnerable, sin fuerzas, ya, porque el dolor lo supera, ¿no? Es como ver a un ser humano desvalido, a la intemperie, ¿no? Por eso sus imágenes también religiosas, ¿no? Cuando dice, bueno, ya hemos leído el poema, pero cuando él dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, y dice, golpes como el odio de Dios, ¿no? Se está preguntando, o sea, ¿acaso Dios puede odiar? Pero para él son golpes como el odio de Dios. Cuando dice la otra imagen religiosa, son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema, ¿no? Está utilizando también la palabra Cristo, ¿no? Las caídas hondas de los Cristos del alma, que el destino blasfema, dice, ¿no? Entonces, para explicar que hay cosas que lo superan también a él en cuanto a su visión religiosa tradicional que él tiene, ¿no? Entonces, de todas maneras, aquí él está buscando cómo explicar lo que para él entonces, en medio del dolor, no tenía explicación, ¿no? Yo creo que Vallejo, Patti, también nos permite ver la necesidad de todo ser humano, el dolor de todo ser humano y la universalidad completa del sufrimiento, ¿no? Que culmina muchas veces y lamentablemente en la muerte. Sin embargo, las mujeres, nosotras, podemos ir más allá desde otra óptica, ¿no? Y entender que sí hay salida y que sí hay esperanza, y que no nos debemos dejar sucumbir o derrotarnos y morir en París con aguacero, como dice la poesía de Vallejo, sino todo lo contrario. Debemos entender que hay esa esperanza y que las lágrimas en algún momento o el dolor va a cesar y que el sufrimiento va a ser derrotado. Y que el anhelo y el sueño es de la esperanza de que vamos a ser cuidadas y abrazadas y vamos a morir, pero en los brazos de Dios. Y cuando me refiero a morir en los brazos de Dios, me refiero a que vamos a ser consoladas y nuevamente restauradas y nuevamente protegidas por Él. Y mira, ahora que dices eso, hay un pasaje en las Escrituras que dice que cuando nosotros somos consoladas por Dios, tenemos ya la capacidad de consolar a otros, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy lindo también, que aprendemos, es un aprendizaje para poder bendecir a otros, ¿no? Y mira, hay una frase que habla también de este proceso de madurez de la Madre Teresa de Calcuta. Ella decía así: nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control y podemos confiar plenamente en Él, ¿no? ¿Qué te parece esta frase, Patricia? Esta parte que dice que los sufrimientos son una caricia bondadosa de Dios, difícil de entender cuando estás pasando ese dolor, ¿no? Pero en realidad puede ser cierto y creo que las que hemos tenido etapas dolorosas lo entendemos después, cuando Dios nos permite salir, cuando Dios nos restaura. Me parece que es un aprendizaje interesante, pero también es interesante entender que no debemos preguntarnos tanto el por qué, sino el para qué, ¿no? Y Teresa lo narra. ¿Para qué? Para que Dios pueda mostrar sus propósitos que Él tiene a través del sufrimiento. Como un ejemplo, una mujer que da a luz o que está en medio del parto es con dolor, con sufrimiento, duele traer al mundo a un hijo, pero después cuando tienes a tu hijo, a tu bebé en tus brazos, pues hay alegría. No todo sufrimiento es eterno, pero creo que todo sufrimiento es parte de un aprendizaje. Y lo interesante también de esta frase es que acá habla de la soberanía de Dios, ¿no? Así es. Cuando dice de que nosotros no somos quienes controlamos nuestra vida, sino que Dios tiene el control. Y eso es lo difícil también a veces de aceptar o de entender, que hay un Dios soberano, ¿no? Que está ahí controlando nuestras vidas, ¿no? Ahora estamos viendo que la Biblia no se queda en silencio sobre el tópico del sufrimiento. No podemos ir al detalle, pero Jesús lloró, Pablo lloró, los efesios lloraron sobre el cuello de los apóstoles porque sabían que no lo iban a ver más, ¿no? Jesús lloró en Getsemaní, ¿no? Y también el apóstol Pedro tiene varias epístolas donde escribe a
a los creyentes que están sufriendo persecución. Entonces, el tópico del sufrimiento está en toda la Biblia, ¿no? Pero vamos al poema Aspergesia a ver si lo podemos leer rápidamente porque el tiempo se nos está acabando, para que nuestras amigas puedan entender esto de yo nací un día que Dios estuvo enfermo. A ver, empieza Patricia. Perfecto, dice: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembre, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían, oscuros sin sabor de féretro, brullidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben, y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda. Y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, ¿no? Grave. Sí, grave, dice así, ¿no? Entonces, este poema Aspergesia explora el sufrimiento, la soledad y la sensación, como hemos dicho, de ser parte del abandono de Dios, ¿no? Ahora, es un poema cargado de símbolos, de imágenes, que no los vamos a entender así tan fácilmente, tenemos que adentrarnos a un análisis poético, ¿no? Pero acá vemos que el yo poético se siente totalmente incomprendido, como si su existencia humana fuera un error a una supuesta enfermedad de Dios el día de su nacimiento, ¿no? Pero, amada mujer, yo te pregunto, ¿tú crees que Dios te ha creado con un propósito o que tu existencia es un azar? ¿Cómo podemos perder de vista eso? ¿Puede el dolor alejarnos de Dios a este nivel? ¿Creer de que estamos en este mundo por azar? Patricia, ¿tú crees que el sufrimiento extremo nos puede llevar a pensar así de nosotras mismas, de nuestro nacimiento? A ver, yo creo que el dolor nos puede alejar de Dios cuando nos mantenemos en el lamento, cuando nos mantenemos en el mismo lugar y no salimos de ello, ¿no? Aun cuando el dolor y el sufrimiento haya pasado, ¿no? Y si llegamos a algún extremo, pues hay situaciones en las que a veces las mujeres no queremos salir de las situaciones difíciles y como nos acostumbramos a vivir y ser parte de nuestra rutina. Cuando Dios tiene todo lo contrario, el propósito de Dios es que tengamos comunión con Él, que conozcamos más de Él, que entendamos que la vida no es dolor y sufrimiento, sino que tiene muchas más promesas para nosotras, ¿no? Que el dolor es parte de, sí, pero no es todo. Así es, ¿no? correcto, sí, ¿Sí? Lo has resumido claro, muy bien. Claro, ¿no? El dolor puede ayudarnos a acrecentar nuestra fe también, por el contrario, ¿no? Esto en cuanto de si hay o no propósito en nuestro nacimiento, hay un salmo muy precioso, que no hay tiempo de leerlo también todo, pero dice así: porque tú formaste mis entrañas, el Salmo 139. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Y dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas antes que el mundo fuese, ¿no? O sea, cuando Dios nos crea en el vientre de nuestra madre, ve nuestro embrión, y en su libro están escritas todas las cosas, todo el propósito que tiene para ese embrión, para esa vida en particular. No hay nada al azar. Dios ya tenía escrito el plan que tenía para ti, para tu vida, para mí, sea que sea lo que estés atravesando, sea que sea lo que estés sufriendo. Dios tiene un plan único y especial para tu vida, ¿no? Así que el sufrimiento muchas veces va a profundizar nuestra relación con Dios y nuestra intimidad con Él, porque cuanto más sufrimos, justamente es cuando más lo buscamos y va a revelar su gracia en nuestra vida, porque la Biblia dice también que en el sufrimiento es que Dios manifiesta su poder en medio de nuestra debilidad, ¿no? Hay otro poema, ya para finalizar, que se llama Los dados eternos. Es un poema también maravilloso que dice así: Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es cosa fermentada en tu costado, tú no tienes Marías que se van.
Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre sí te sufre, el Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas sus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres del oro. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino un hueco, en el hueco una inmensa sepultura. Tal vez a simple vista, este poema pueda parecer irreverente, que va contra Dios, ¿no? Pero vemos una poderosa exploración también del sufrimiento humano y esa relación conflictiva con Dios, ¿no? ¿Qué opinas, Patricia? Bueno, el ser humano de por sí vive en conflicto primero consigo mismo, ¿no? Con su entorno muchas veces y hasta con Dios, como lo expresa César Vallejo, un conflicto de repente de no sentirse atendido, o cuando dice tú no tienes Marías que se van, porque usted está hablando acerca de la muerte de su mamá, por ejemplo, ¿no? Pero interesante porque en los dados eternos él dice Dios mío, o sea, él reconoce que hay un Dios, ¿no? Sin embargo, muchas veces cuando estamos en este conflicto con nosotros mismos, la muerte puede ser la única solución para muchos. El ser humano con Dios ve el dolor desde otra óptica, ¿no? Ve el proceso, ve el dolor como parte del proceso y que lo lleva a un nuevo nivel de vida, incluso a la muerte, pero como una especie de promoción a la eternidad al lado de Dios, que es totalmente distinto al enfoque que da Vallejo. Claro, ¿no? Acá vemos de que en Vallejo hay como un profundo resentimiento, una desilusión, un sentido de un mundo percibido como injusto, ¿no? Un Dios que juega los dados ahí con el mundo, ¿no? Me hizo recordar un poquito al poema de Borges del ajedrez que mueve las fichas, ¿no? Dios ahí arbitrariamente, tal vez, ¿no? Pero en esta búsqueda de Dios vamos a ver que el poeta transmite algo muy significativo cuando dice, Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Y estos versos son fundamentales, porque aquí vemos que sin saberlo, Vallejo está intuyendo el misterio de la encarnación. ¿Qué es el misterio de la encarnación? Ese es un reclamo, pero le está diciendo, tú no puedes entender lo que sufro porque no has sido hombre. Y la Biblia dice que Jesucristo fue hombre. ¿No es así? Así es, sufrió, padeció, sintió frío, tuvo hambre, tuvo dolor, incluso murió en una cruz por nosotros. Hubiera sido lindo entender que Vallejo en su poema Los dados eternos diga, Dios mío, tú fuiste hombre, hoy sabes ser Dios. Lo que le está diciendo aquí es que tú no puedes entender al ser humano porque no fuiste hombre, ¿no? Es todo lo contrario. Pero ¿no? es todo lo contrario, porque la Biblia dice que Él puede entendernos porque fue hombre y que por eso empatiza con nosotros, ¿no? Eso es lo que nos confirma las Escrituras. Entonces, como que Vallejo ha percibido en su búsqueda, ha logrado percibir algo que de repente no sabemos si lo llegó a encontrar, pero en su búsqueda... A pesar de que tuvo un contexto de formación religiosa, claro, pero vamos a ver de que en su búsqueda él se está aproximando, ¿no? Él se está aproximando a una comprensión de una verdad trascendental de las Escrituras, ¿no? De la búsqueda de ese mediador entre Dios, que la Biblia dice que sí lo hay, que es Jesucristo hombre, ¿no? Entonces, qué interesante, mira, cuando nosotros analizamos, ¿no? La literatura, podemos encontrar qué relación existe con la teología y qué relación existe para dar a las respuestas a las interrogantes humanas, ¿no? Y amada mujer, esperamos de que a través de este programa hayas podido reflexionar acerca de tu dolor, hayas podido reflexionar acerca de lo que estás atravesando, de tu experiencia de vida, y que te podamos haber dado algo de esperanza, sobre todo con las reflexiones que hemos tenido de nuestra propia vida y más de lo que te estamos compartiendo de lo que dicen las Escrituras acerca de cómo quiere Dios que gestionemos nuestro dolor
tomadas de su mano, ¿no? Y quisiéramos terminar leyendo un pasaje justamente de Isaías 53, versículos 3 y 4, porque conversamos con Patti y decíamos, ¿dónde está el dolor más grande que alguien sufrió? Y habíamos concluido que en la cruz está el dolor integral, porque Jesús sufrió el dolor físico, emocional y espiritual en la cruz. Y eso está en las Escrituras, ¿no? Cuando dice Isaías 53, 3 y 4, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿no? Dice experimentado en quebranto. ¿Quién fue experimentado en quebranto? Jesús, ¿no? Y si fue experimentado en quebranto y fue a la cruz, fue por nosotras. Por ti, por mí, por Patricia, por cada una de nosotras, justamente para empatizar con ese dolor, para darnos una respuesta para ese dolor. Él no quiere que sufras, Él no quiere que te quedes en ese dolor. El sufrimiento es una experiencia por la cual de todas maneras tenemos que pasar de una u otra manera porque es parte de la vida, pero no quiere que te quedes ahí. Como Patricia mencionó, en el plan de Dios, en el paraíso, la Biblia empezó sin dolor, sin enfermedad, sin muerte. Y en el Apocalipsis, la Biblia termina con esa misma esperanza. Allí no habrá ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, ¿no? Así de que tenemos esperanza, te puedes levantar de la condición en la que estás, busca a Dios de una manera intensa para que puedas encontrarlo. No sé si quieres dar una última palabra, Patricia. Isaías 53, hermoso, ¿no? Porque efectivamente Jesús tuvo el sufrimiento que no se puede conceptualizar en realidad, fue muy profundo, ¿no? Que llegó hasta la muerte, pero no quedó en la muerte, sino que en esa esperanza que tenemos nosotros resucitó y que está con nosotros dispuesto siempre a escucharnos, a atendernos y a consolarnos en medio de cualquier sufrimiento, dolor, pero también animarte, abrazarte de aquí, desde donde estamos, quizás no nos conocemos, pero decirte que la fe, la esperanza, el amor y añadiría y el perdón. Empecemos un nuevo capítulo en Él. El Señor está dispuesto a cargar nuestras cargas, esta mochila que tenemos muchas veces por años, pero Él está dispuesto a entendernos, a abrazarnos, a cuidarnos y a darnos una vida nueva en Él. Gracias, Pati, a ti. A ti, Patricia, y como ella dice, démonos un abrazo de amigas, un abrazo de hermanas, y las mujeres siempre debemos abrazarnos y consolarnos, ¿no? Un abrazo. Nos vemos. Dios te bendiga.